Bueno, buenos días, ahí estamos. Comenzamos formalmente. Hola Ricardo. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, le damos marco al inicio de esta charla que vamos a tener con Ricardo. Gentilmente nos ofrece brindarnos un ratito, unas horas supongo que serán de una primera parte que Ricardo va a dar una charla de él conceptual y después vamos a tener algún cruce de opinión respecto de los trabajos que estamos haciendo. Bueno, dentro del marco formal, estamos dentro de la cátedra de proyecto arquitectónico de fin de carrera, dentro de la cátedra de Explora. Para ambos turnos, estamos grabando la charla, esto va a ser compartido turno mañana y turno noche, trabajamos en conjunto. Bueno, paso a presentarte, Ricardo, paso a la formalidad, así pone un poco también en contexto tu charla de dónde viene tu experiencia, más que nada. El arquitecto Ricardo Santocono es un profesional que se ha formado en las áreas de metodología del diseño, planeamiento urbano, planificación de recursos en salud y educación, sistemas de información, capacitación de recursos humanos, administración y gerencia de proyectos, a través de su propia educación formal, pero fundamentalmente por sus experiencias de carácter transdisciplinario en asistencia técnica, investigación y docencia para distintos organismos multilaterales de crédito, organizaciones gubernamentales, universidades e instituciones públicas y privadas, argentinas, latinoamericanas y europeas. Últimamente ha reforzado su accionar realizando tareas en el área de consultoría en educación, básicamente en la formulación de proyectos de inversión en las áreas sociales, educación y salud, y en la gestión y planeamiento de recursos físicos para educación, con un fuerte componente en la transferencia del conocimiento. Ricardo se desarrolla como arquitecto, planeamiento estratégico, planeamiento de recursos para educación y salud, gerencia de proyectos y sistemas de información. Bueno, bienvenido Ricardo y dejo a disposición la charla. Bueno, gracias. Suena un poco ampuloso lo que leíste, pero bueno, los chicos tienen que saber que yo estoy jubilado en realidad, tengo más de 70 años, así que tuve tiempo para desarrollar algunos de esos temas con mayor o menor profundidad, pero pasé por todos. Hoy nos toca hablar de salud y tratar de aclarar algunos conceptos y definir algunos marcos conceptuales y teóricos que sirvan para apoyar el proceso que en este momento están haciendo los alumnos, ya como casi última experiencia, probablemente antes de ser arquitectos, están muy cerca de ser arquitectos. Por lo tanto, es importante que algunos de los temas que revisten cierta complejidad, como es el de salud, puedan tener algún apoyo teórico que les abra alguna puerta para profundizar. El tema de salud en arquitectura es un tema complejo. Ya vamos a ver cuáles son los componentes y las variables que lo caracterizan. Pero yo le comentaba, creo que ayer a Axel, que la arquitectura hospitalaria, o llamada comúnmente arquitectura hospitalaria, es un tema de especialización. Digamos. Es probable que haya algunos, hoy alumnos, mañana arquitectos, que se interesen por ese tema y profundicen. Y en la Argentina hay un grupo de arquitectos hospitalarios, entre los cuales yo me encuentro, pero de todas maneras diría, no son muchos y se han dedicado casi exclusivamente al tema de arquitectura hospitalaria. Entonces, ese es el camino, digamos, un ejercicio en un nivel de diseño 5 como que están encarando ustedes, no deja de ser eso, un ejercicio. Por supuesto que cuando hablamos de arquitectura, el 90% de las condicionantes y de las, yo diría, de las invariantes que tiene la arquitectura, para usar algún término histórico, son comunes a casi todos los temas del hábitat. Pero hay algunos temas, y en este caso el de salud, que tiene ciertas particularidades que caracterizan las soluciones arquitectónicas
en el marco de una serie de, digamos, de interacción de otras variables que hay que conocer. Entonces vamos a tratar hoy en poco tiempo y sin que esto sea demasiado reduccionista, pero por el tiempo que tenemos no hay manera de abarcar todo. Vamos a tratar de conocer cuáles son las principales variables y las principales componentes de este mundo en el cual nos tenemos que meter para entender el objeto arquitectónico, si ustedes quieren, en el marco de la salud, que finalmente hay que definirla como un, yo diría, un derecho constitucional, además, que tenemos todos los habitantes del planeta, que tiene que ser satisfecho y que tiene algunos contrasentidos, porque en realidad cuando uno habla de salud, también está hablando de economía. Es triste reconocerlo, pero en realidad la sociedad pretende que la gente esté sana porque tiene que producir y generar riqueza. Es decir, la gente enferma no genera riqueza. Entonces hay toda una concepción atrás, digamos, de estos enfoques que hay que poder entender sin ideologizar y sin tener que ubicarse, por lo menos en un primer momento, sobre alguna de las ideologías que pueden regir estos conceptos. Pero de todas maneras es una realidad. En Argentina, además, la salud está organizada de tal manera que se administra a través de 3 fuentes de financiamiento importantes. Creo que algo en la clase del lunes se habló. Hay un sector que lo administra, es decir, entendemos que la salud es pública siempre, pero puede estar gestionada por distintas organizaciones. En Argentina hay un sector que es público, que se financia con fondos públicos, hay un sector que es de las obras sociales, generalmente sindicales, también financiado con fondos, digamos, que vienen de la captura, digamos, de parte del trabajo social. Y hay un sector llamado privado, donde el financiamiento en este momento está prácticamente a cargo de lo que podríamos considerar seguros sociales o seguros de salud, pero donde el producto bruto, yo diría, en salud de ese sector es muy alto. Y hay una interacción entre los 3 sectores y hay una respuesta a la problemática de salud que tiene que ser vista, analizada y administrada desde alguno de esos 3 ángulos. Lo que nos toca igual a nosotros es hablar en principio, de entender qué es la gestión de salud. Y la gestión de salud, como cualquier gestión en las ciencias de la administración, digamos, es planificar, ejecutar y evaluar. Planificar, como en todas las disciplinas, es imprescindible, importante, total y absolutamente necesario, y en el caso de la salud, más necesario todavía, porque no existen los recursos de salud, en este caso recursos físicos, aislados, que hayan surgido nada más que de un capricho o de un planteo económico, como suele ocurrir en algunos casos, sino que existen o deben existir a partir de haber definido una necesidad de salud en la población que requiere ser atendida cuando el mal ya se desencadenó, y estamos hablando de enfermedad, pero en realidad en un sistema de salud, primero hay que hablar de salud, valga la redundancia, y lo que hay que hacer para no perder esa salud. Una vez que se desencadena el defecto, digamos, hay que atender además la situación, y ahí uno pasa a ser un paciente, entre comillas, y entonces necesita de los recursos que este sistema maneja para poder recuperar su salud y eventualmente rehabilitarse. Entonces, en esa gestión, lo que se hace es tomar decisiones acerca de la interacción que hay entre los recursos que el sistema maneja. Entonces, están los recursos físicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, financieros, los recursos legales, etc.
cualquier producto en términos de recursos físicos dentro de este sistema de gestión, dentro del sistema de salud, es siempre el resultado de una interacción entre las decisiones que se toman a partir de cada uno de estos recursos. No hay recursos físicos que se piensen solamente como funcionalidad y utilidad a partir de un objeto arquitectónico o solamente del espacio. En principio, para no hablar solo de hospitales o de centros de salud, podemos hablar o definir recursos físicos como un espacio instrumento para ejercer acciones de salud. Y cuando digo espacio instrumento, estoy incluyendo los dos elementos físicos importantes. No hay solo arquitectura y no hay solo equipamiento tecnológico, hay una interacción de las dos partes, y la arquitectura en este caso está muy condicionada por la presencia de la tecnología, del equipamiento especial que tienen las acciones de salud para poder resolver los problemas que hay que enfrentar. Entonces, Ricardo, sí. Perdón que te interrumpa. Vos no estás compartiendo todavía, ¿no? No, todavía nada, no. Ok. Dale, Ya estoy dale. hablando, estoy yo en la pantalla, supongo. Sí, perfecto. Para ver que no No, haya confusión si estabas compartiendo algo. Dale. no, estamos hablando de algunas definiciones, digamos, para entender después otras cosas. Pero, entonces decía, hablemos de recursos físicos, no hablemos de hospitales. Ahí hay un sinnúmero, digamos, de modelos, si ustedes quieren, entre comillas también, porque la palabra modelo o prototipo es discutible, digamos. Pero hay distintos niveles de acción de estos recursos, hay distintos niveles de complejidad de acuerdo a la acción para los cuales fueron pensados. Pero lo único que sí es permanente es que el recurso físico es un elemento, un producto de un pensamiento, de una interacción, de conocimiento, que ya deja de ser interdisciplinario para transformarse en transdisciplinario. No es solamente la participación de distintas disciplinas, sino que es la suma y la interacción de conocimiento conocido, a veces para transformarse en conocimiento nuevo. Si ustedes quieren un recurso físico de salud ya diseñado y ya en operación, es una parte de conocimiento nuevo. Lo que vamos a hacer es entender, en un marco conceptual, cómo opera un sistema de salud, cuáles son las variables más importantes que participan en esta interacción, cuando hablamos de gestión también, y ver cómo a partir de, digamos, del pensamiento y del análisis de esta conceptualización se puede entender la génesis, digamos, de un recurso físico, en este caso podría ser del establecimiento que ustedes tienen que diseñar. Entonces ahora sí vamos a compartir. A ver, de todo lo que me sé. Están viendo algo ya, ¿no? Sí, perfecto, Ricardo. Marco conceptual del sistema de salud. Bien. Antes de llegar a esto que van a ver ahora, hay montones de otras cosas que tendríamos que decir, pero yo, por eso siempre se corre el riesgo de ser parcial y no tener la visión de la totalidad, que es lo que importa, es decir, ver el bosque y no el árbol, pero a veces el bosque es tan complejo que se necesita más tiempo. Lo que digo es, vamos a ver algunas cosas que ya están masticadas, si ustedes quieren, y otras que no. Pero en este caso, si yo arranco
Esto, a ver, imagínense un esquema de 3 ejes donde en el eje de las X yo tengo los procesos, en el eje de las Y tengo las metodologías y en el eje de las Z tengo los contextos. En este caso lo que ustedes están viendo es un proceso donde se planifica, si ustedes quieren, un recurso físico para salud, y quiero mostrar esto para que ustedes vean cuál es la magnitud de las variables que participan y cómo es el nivel de interacción entre todo el conocimiento que reside en esas variables. Entonces, esto que si bien es un proceso, lo podemos definir como una secuencia horizontal donde hay un momento que es de identificación de problemas, hay un momento que es de programación, primero en un nivel macro y después en un nivel micro, hay un momento que es de los diseños, hay un momento que es de la ejecución y hay un momento que es de la operación de esos recursos. No vamos a profundizar acá, salvo en lo que llamamos etapa de programación, macro y micro, donde vamos a entender por qué ustedes están respondiendo ahora y analizando un programa arquitectónico, entre comillas, que surge en esa etapa. Sin embargo, fíjense, nosotros estamos hablando acá de montones de componentes, medio social, medio físico, situación de salud, necesidad, recursos humanos, físicos, financieros. Estamos hablando de una programación funcional, de una programación física y de una programación financiera. Estamos hablando de un proyecto de operación de establecimiento y estamos hablando de proyectos técnicos. Lo que van a hacer ustedes es uno de estos proyectos técnicos, que sería el proyecto de arquitectura, que surge de la interacción de lo que viene de atrás y que tiene que permitir que se desarrolle todo lo que viene hacia adelante. Entonces, no quiero relativizar la importancia de la arquitectura y del proyecto, porque para nosotros, sobre todo en un ejercicio académico, es lo más importante, pero no es un proyecto de arquitectura aislado de un montón de otro conocimiento que hay que tener para que ese proyecto después pueda responder a la necesidad real que se establece en este punto importante de la programación macro, donde esta palabra rol es una palabra básica, elemental, importantísima para arrancar después con el diseño arquitectónico propiamente dicho. El rol de un establecimiento de salud en un sistema de salud tiene que estar definido por la interacción de todas esas variables del mundo macro y micro, y esto tiene que ver un poco con lo que escuchábamos el lunes, cuando se hacían referencias a tamaño, necesidad, funcionalidad, flexibilidad. También se habló de epidemiología, de indicadores, etcétera, de niveles de resolución. Bueno, todos esos temas están concentrados en la definición de cuál es el rol de un establecimiento, de una red de salud, que está ubicado en un lugar físico determinado, rodeado de una problemática específica, y que tiene que poder ese establecimiento resolver esa problemática. Entonces, no podemos profundizar mucho en cada uno de estos títulos que aparecen en cada uno de esos rectángulos o figuras. Tiene un desarrollo muy amplio, solamente quiero que entiendan cuál es el nivel de complejidad, cuál es el nivel de interacción con otros componentes, y si bien ustedes al diseñar, al llegar a este momento del proyecto técnico, que es llamado proyecto de arquitectura, no pueden haber profundizado sobre todos estos aspectos, deben tener una noción de que esa problemática existe. Igual para entender ahora y caracterizar el sistema de salud, vamos a ver qué está pasando en el momento de esta secuencia que llamamos programación macro, porque el sistema de salud hay que poder definirlo, entenderlo y verificarlo a partir de estas variables que son las más importantes. Entonces estamos hablando de un medio social, un medio físico y una situación de salud que generan una necesidad de salud, y estamos hablando de recursos humanos, físicos, financieros, legales y operativos
que permiten satisfacer esa necesidad de salud. Y entonces, en este momento de la programación macro, la interacción entre los factores de riesgo, los problemas del medio social y el medio físico, en este caso, la necesidad de salud y las acciones. Quiero definir en este momento, quizás, ahora apareció la palabra tecnología. Yo hablo mucho de tecnologías, pero imaginen que no estamos hablando solamente de tecnologías de componentes físicos, donde hay mucho en salud, sino que estamos hablando también de tecnologías de componentes lógicos. Y tenemos que entenderlo como procesos. Entonces, yo a un proceso que se realiza dentro de un recurso físico de salud, a través de acciones, disfunciones, actividades y tareas, lo puedo llamar tecnología. En el sistema de salud tradicional y comúnmente, cuando ustedes son parte de ese sistema y entran al sistema como usuarios, a veces porque están enfermos o a veces porque tienen que hacer alguna acción de prevención, hablamos de servicios. Tengo que ir al servicio de clínica médica, o tengo que ir al servicio de radiología. Pero piensen que esos procesos son tecnologías. Cada vez más la tecnología de componentes físicos, además, condiciona esos procesos y los transforma, lo que hace que trabajar con recursos físicos en salud nos meta en un mundo de una dinámica muy activa. Que hace muchos años, cuando empezamos con estos temas en la década del 70, empezaban los primeros esbozos, digamos, de la aparición de las tecnologías más complejas en términos de aparatología y de sistemas. Creíamos que en ese momento que iba a haber una evolución, pero nunca pensamos que iba a tener la dinámica que tiene ahora. Entonces, hoy trabajar sobre un recurso físico en salud implica que vamos a poder trabajar sobre soluciones muy temporales y muy acotadas. La evolución de la tecnología hace que lo que hoy pensamos que está bien, dentro a lo mejor de 6 meses, y digo que es un periodo muy corto para la salud, no sirva o vaya que cambiar. Bueno, entonces, para entender cómo opera el sistema de salud, en lo macro estamos interactuando con factores de riesgo, problemas, necesidades de salud, acciones y tecnología. Entonces vamos a verlo ahora. ¿Están viendo bien ustedes, no? La pantalla. Sí, perfecto, Ricardo. Factores de riesgo, ¿no? No aparece... Bueno, hay un campo, digamos, donde vamos a analizar la interacción entre factores de riesgo y los problemas, la necesidad de salud y la demanda real del sistema. Y hay otro campo donde vamos a analizar la interacción entre esos problemas, la necesidad de salud que generan esos problemas, lo que se llama demanda real, contrarrestadas, o digamos, contra las acciones y las tecnologías que permiten resolverlos. Para los factores de riesgo tenemos que entender que hay un sistema ambiental, medio social y medio físico. Creo que el nombre de esta charla pasa por este lado. La conceptualización del medio social y del medio físico. Bueno, acá hay muchas cosas que ustedes tienen presentes, que las aplican en muchas de las temáticas que han desarrollado en el transcurso de su carrera. Finalmente, la Facultad de Arquitectura y las materias de diseño, los talleres de diseño, trabajan con el concepto de hábitat. En el hábitat, la salud es uno de los elementos, pero yo diría que en el medio social, los aspectos demográficos, a través de su estructura y su volumen, los aspectos sociales a través de la educación, la cultura, los económicos, a través de la ocupación, los ingresos, en fin. Son todas variables que ya conocen, todas variables que en el caso de salud hay que caracterizarlos a partir de los eventos que se producen en los procesos de salud-enfermedad, digamos. Hay toda una rama de la estadística en salud, si ustedes quieren, que se llama epidemiología. Algo se habló el lunes de esto.
la epidemiología es la que nos permite establecer cuáles son las necesidades de salud a partir del análisis de los problemas de salud que tiene la población. En el caso del medio físico, es fundamental, sobre todo en la interacción, porque hay que entenderlo, cada vez esto se entiende más de todas maneras, ¿no? Medio natural, aire, agua, suelo, medio antrópico, infraestructura, equipamiento dinámico urbano. Todos estos son factores que participan en el sistema de salud y definen la necesidad de salud de la población. No hay agua de mala calidad, hay enfermedad, digamos. No hay una dinámica urbana que permita relacionarnos con movilidad y no hay acceso al sistema. ¿Está claro? Es muy elemental lo que les estoy diciendo, pero tienen que entender que en el caso de recursos físicos en salud, este análisis es muy importante para definir la necesidad real que después se transforma en un programa de necesidades que yo diría es uno de los aspectos. Ayer Axel me preguntaba, o me pedía que yo tratara de definir cuáles son los aspectos más importantes que deben ser considerados en un proceso de enseñanza-aprendizaje y que se traduzcan después en una solución acorde con el problema que se está analizando. Yo diría, aspecto número 1. Si la programación funcional y física del recurso de salud, o del recurso físico, se hizo en este marco conceptual, el resultado de esa programación está muy cerca de la verdad, entre comillas. Por lo tanto, eso hay que respetarlo. Es uno de los aspectos, digamos, tiene mucho que ver con el espacio arquitectónico y con el objeto arquitectónico, sin ninguna duda, pero en este caso hay que ser muy estricto en el respeto a lo que está dicho en el programa funcional y físico. Del otro lado, o sea, hay factores de riesgo que surgen del sistema ambiental, medio social y medio físico, pero hay factores de riesgo que surgen del propio sistema de salud. Y en este caso, la organización del sistema es un factor de riesgo. Políticas, estrategias, gestión, modelos, calidad, garantía, satisfacción, palabras que no podemos profundizar, pero que son clave en el entendimiento de cómo el propio sistema de salud es un factor de riesgo para la salud. Además, sería una verdad de perogrullo decir que si las políticas de salud de un país no existen, no están mal enfocadas, la gente se va a enfermar más. Si el modelo de gestión no tiene cierta racionalidad, coherencia y cuenta con los recursos necesarios, la salud va a estar deteriorada seguramente. La Argentina tiene, parte de los problemas de la salud en Argentina tienen que ver con el modelo de gestión. Está bastante estudiado y se ha hecho en los últimos 30 o 40 años, se hizo mucho en la Argentina para resolver los aspectos de la organización y la gestión del sistema, en términos de estos 3 subsistemas que lo integran. Para que tengan una idea, el subsistema de las obras sociales, en la década del 80 estaba compuesto por más de 500 organizaciones que participaban. No se crean que hoy son muchas menos, pero están mucho más coordinadas, y como hay una necesidad además de financiamiento más integrado, bueno, ahí se hizo mucho, pero no quiere decir que en la Argentina tengamos un sistema de gestión de salud que no siga teniendo o generando todavía factores de riesgo sobre la salud. Por supuesto que los recursos, si los financieros, los humanos, los físicos, los operativos, el gasto, la inversión, la capacitación de los recursos humanos, en el caso de los recursos físicos, infraestructura, equipamiento, y después podemos acentuarlo en algún otro lugar o parecer, pero cuando estamos hablando ahora de infraestructura y de recursos físicos, tanto espacio como equipamiento, el tema de la conservación y el mantenimiento son un factor clave para aumentar el factor de riesgo en el sistema de salud. En nuestro sistema de salud en la Argentina, salvo en el sistema privado que tiene una finalidad de lucro más notable, y por lo tanto, yo diría,
la conservación y el mantenimiento se considera como una inversión y no como un gasto. En el sector público el mantenimiento es un gasto. En el sector privado es una inversión porque a partir de esa inversión pueden seguir facturando. Digamos. En algunas cosas voy a ser un poco duro, quizás, pero es parte de la realidad. Y por otro lado, el propio sistema de atención de la salud, es decir, la cobertura se le dice a cuál es la población que se atiende dentro del sistema. Hay una cobertura funcional y una cobertura geográfica, ¿no? Es decir, el sistema se organiza en relación a esas dos variables. Y, finalmente, todos los servicios, o todas las tecnologías, para decirlo ahora en términos más genéricos, y usando la palabrita digamos, que les comenté antes, toda la tecnología está puesta al servicio de recuperar la salud a través de la producción de servicios y el rendimiento de esos servicios. Vamos a ver un poquitito con más detalle este aspecto en lo que sigue. Para poder contrarrestar todos los problemas que generan los factores de riesgos en el sistema ambiental, o sea, medio físico y social, y en el sistema de salud, organización, recursos de atención, el sistema desarrolla acciones a través de tecnologías. Cuando esas acciones y tecnologías están orientadas al sistema ambiental, acciones sobre el medio social, que son la promoción de la salud, el control periódico, la atención de patologías y la rehabilitación de la salud. Estos son términos ya aceptados, están dentro de la convención del diccionario de la salud. Hoy yo diría que las políticas de salud deben estar más orientadas a las acciones de promoción y control. A esto se llamó, en la década del 80 se le puso un nombre, se lo llamó atención primaria. Y con eso pretendemos que la mayoría de la población, esto es la población que el sistema cubre, no se enferme. ¿Está claro? En cambio, cuando la población ya se enfermó, ahí son necesarias acciones de atención de patologías, y una vez que se curó, en muchos de los casos, son necesarias acciones para rehabilitar la salud. En el caso del medio físico, más o menos parecido, promoción del ambiente, control del ambiente, recuperación y conservación. Cuando hablamos de control, las acciones de control están perfectamente normatizadas en el sistema de salud. Por ejemplo, un plan de vacunación es una acción de control que está perfectamente regulada, normatizada, cuantificada, etc. No, a ver, en el caso del ambiente, yo diría que por suerte cada vez más el tema ambiental está siendo considerado en la agenda de los problemas globales, y en muchos casos con éxito, pero no hay duda que tarde o temprano van a estar instalados definitivamente. Hoy hay mucha tecnología acerca de las acciones sobre el ambiente. Estas acciones se hacen con tecnologías, ¿de acuerdo? Tecnologías / servicios, si quieren. En el sistema de salud es común hablar de servicios. Ustedes piénsenlo, no como un nombre, sino como una secuencia de procesos que permiten llegar a un fin determinado. Entonces, en el caso de la promoción, las tecnologías son la comunicación y la educación. Comunicación para la salud, educación para la salud.
Esto es bastante elemental. Un afiche en un hospital que habla de la vacunación para los primeros 6 meses es un hecho de comunicación. Las tecnologías para el control es el que está según norma. No hay que detallar mucho esto en este caso, porque esto están los manuales, digamos, de las normas de control. En el caso de las tecnologías para atención de las patologías, tenemos la atención ambulatoria y la internación. Y en el caso de la rehabilitación de la salud, tenemos la atención ambulatoria también y la internación. Después vamos a profundizar sobre eso, así que no me explayo ahora. Cuando vemos las tecnologías sobre el medio físico, veamos, ¿con qué tecnología se hacen las acciones sobre el medio físico? No hay mucha diferencia. Comunicación, educación, control también según norma, conservación, reajuste, renovación, que son acciones que también están bastante parametrizadas y bastante normatizadas. Cada vez más, además en este caso, y ya esta parte, lo que es conservación, reajuste, renovación como conceptos, están entrando ya directamente en la acción de los arquitectos cuando tienen que diseñar, y estamos hablando de edificios verdes, estamos hablando de edificios, no sé, hay montones de nombres, no se me sale ahora solo verde, pero ya todos ustedes están incorporando definitivamente en los procesos de aprendizaje y después de profesionales esta conceptualización. Ahora nos vamos entonces a detener sobre lo que serían las tecnologías específicas de atención de la salud y de recuperación de la salud, porque eso es lo que ustedes finalmente van a ver en el programa funcional y físico que tienen. Ahora sí estamos en lo micro, ya salimos de lo macro, y vamos a ver qué está pasando, o cómo se entiende esta conceptualización de riesgo y de acciones a través de tecnologías en un establecimiento que es el que ustedes tienen que diseñar. Entonces partimos de una concepción, esto yo diría es lo segundo en importancia para entender el programa funcional y físico, a veces llamado también en nuestra jerga el programa arquitectónico. No sé si esta charla no les llega tarde, porque ustedes el programa arquitectónico seguramente ya lo analizaron y ya se metieron, pero todavía están a tiempo de entender algunas cosas con un poquitito más de amplitud. Entonces, aquí las acciones se hacen a través de tecnologías que llamamos centrales. Y esas tecnologías centrales están apoyadas por procesos de apoyo. Las tecnologías centrales en salud son la atención comunitaria, la atención ambulatoria, la atención de internación, la docencia y la investigación. Docencia e investigación siempre hay, esto también fue dicho en la clase, en la charla del lunes, siempre que hay procesos de atención y recuperación de la salud, hay docencia e investigación, porque finalmente el mundo del conocimiento de la salud está en permanente transformación, en permanente descubrimiento. La práctica de estas tecnologías y de estos procesos enseñan y descubren. Por lo tanto, esto es un hecho, digamos, ya aceptado hace muchos años, y donde se ejercen acciones de salud siempre hay docencia y hay investigación. Estoy yendo de lo más general a lo más particular. Vamos después a ver qué pasa cada dentro de una de esas tecnologías o servicios. Pero en el caso de los de apoyo, hay 4 niveles. No son niveles de importancia, digamos.
ninguno de estos niveles es más importante que otro. Son niveles de aproximación a la comprensión del sistema de la red de servicios y que tienen que ver con lo que se hace adentro de un recurso o de un establecimiento de salud. Están en el primer nivel del apoyo las de diagnóstico y tratamiento. Tecnologías de diagnóstico y tratamiento. Después vienen tecnologías complementarias, tecnologías de abastecimiento y procesamiento, y tecnologías de conducción y administración. Yo creo que el programa que ustedes están usando está armado de acuerdo a esta conceptualización, si mal no recuerdo. Lo que hay que entender es que lo central es lo que define, digamos, lo que resuelve el problema en los eventos de salud-enfermedad que ocurren en un paciente o en un grupo social, pero que para que esas cosas centrales puedan ser hechas, desarrolladas y aplicadas, tienen que tener estos servicios y o tecnologías de apoyo, porque de otra manera no podrían completarse los procesos. Vamos ahora a ver con un poco más de detalle qué es cada cosa. La atención comunitaria se entiende como lo que a veces se llama medicina social. Digamos. No hay ninguna manera de entender los procesos de salud si no se entienden primero al hombre inmerso en su sector de pertenencia, el grupo que lo contiene, desde el más general al más particular, como puede ser el familiar. Ahí hay montones de acciones que el sistema hace y que generalmente son acciones con tecnologías de comunicación y educación, o sea, preventivas. Pero en el caso de la atención ambulatoria, que es lo que ya se desarrolla dentro de un establecimiento de salud, hay una modalidad que se la llama programada y hay una modalidad que se la llama de urgencia. La atención ambulatoria es toda aquella que hace que el sistema funcione alrededor de la gente o de los recursos humanos del sistema o de fuera del sistema que circulan a través de ese establecimiento. Después vamos a seguir bajando, digamos, en la comprensión de ese concepto. En el caso de la atención de internación, si bien ustedes en este ejercicio que están haciendo no tienen internación, es bueno que se comprenda de todas maneras. Las modalidades es la de autocuidados, cuidados intermedios, cuidados intensivos y domiciliaria. Hoy por hoy el sistema de salud contempla estas 4 modalidades. Yo diría que el tema de la internación como tecnología central es muy importante porque en el análisis histórico no se verifican, digamos, los supuestos. Cuando un sistema de salud mejora, esa mejora se lee en la baja de internaciones del sistema. La baja puede ser por cantidad o por calidad, digamos. Yo puedo tener N internaciones en el año, pero además puedo tener N cantidad de días de duración de esa internación. Ustedes habrán oído hablar de los hospitales con cama caliente o de los servicios con cama caliente. Cama caliente es cuando nunca hay camas, están siempre ocupadas y los médicos no saben cómo hacer para resolver el problema y entonces a veces dan altas que no deberían ser. Bueno, la realidad es que la definición de la salud teórica dice que a medida que uno va consiguiendo mejores estándares de salud, debería ir bajando la tecnología de atención de la internación, sobre todo en las modalidades más simples, como puede ser la de autocuidados, la domiciliaria y la de cuidados intermedios. Y no es así. La verdad que el sistema funciona de otra manera. A la internación en los establecimientos de salud se la llama hotelería. La hotelería para el sistema de salud
financiada por el sistema privado, digamos, es lo que más importa, no sé. Y hoy cuando un médico de un servicio hospitalario le piden, doctor, ¿qué necesita? Más camas, te dicen. Entonces, esta es una contradicción que yo tampoco la puedo resolver, pero que la vivo o la viví durante mucho tiempo en mi vida activa en estos temas, desde la década del 80 en adelante. Pero no importa. Hago estos comentarios, pero sé que este es un tema que ustedes no lo van a tener que desarrollar. De todas maneras, todos ustedes tuvieron alguna experiencia con el sistema de salud, sin duda, o porque se fueron a atender por alguna cuestión, o tuvieron que entrar a un hospital o a un centro de salud por alguna razón, o para visitar a un amigo, un pariente, lo que sea, y hay una experiencia previa, natural, que sirve para comprender algunas cosas. De todas maneras, nunca está mal entender cómo se organiza un establecimiento de salud en relación a las cosas, a los servicios y a las tecnologías que adentro se hacen. Docencia e investigación no tienen particularidades, es igual que en todos lados. De diagnóstico y tratamiento no vamos a desarrollar todas las tecnologías de diagnóstico y tratamiento, pero sí vamos a ver cuáles son las más importantes. La tecnología de laboratorio, diagnóstico por imágenes, electrodiagnóstico, tratamientos quirúrgicos, tratamientos físicos, tratamientos obstétricos, tratamientos sociales. Bueno, perdón, vuelvo atrás. Alguna cosa alrededor de esto, después podemos profundizar, pero laboratorios es todo aquello que está relacionado con los análisis clínicos o con los análisis anatomopatológicos. El diagnóstico por imágenes son todas las tecnologías y la aparatología que tiene que ver con que el resultado, el producto del proceso es una imagen. Esto es radiología simple, radiología contrastada, tomografía computada, bueno, sonografía, que son todo lo que tiene que ver con no me sale la palabra, no importa. Aquí hay algunas circunstancias donde la complejidad del sistema y la especialidad del sistema implica incorporar algunos elementos más en esta línea. No vienen al caso ahora, creo que en el programa de ustedes no hay más cosas que estas. No sé si inclusive si se cubren todas. Pero digamos que la línea de apoyo de diagnóstico y tratamiento varía con la complejidad del sistema de la atención, y eventualmente hay algunas especialidades médicas, que después las vamos a ver rápidamente, que pueden aparecer, que son muy específicas. Las complementarias son siempre las mismas: la información, la comunicación, el transporte, la seguridad, la limpieza, el confort. Se hizo una mención importante del tema del confort el lunes pasado, y podemos detallar algunas cosas. Y la conservación. Bueno, en el caso de abastecimiento y procesamiento, todo lo que es guardado y almacenaje, llamémoslo depósitos para que se entienda, es en el único caso donde estoy poniendo el nombre de un local para entender lo que es una función, pero bueno, no hay muchos sinónimos. Esterilización, entienden que es ropería o lavadero, y alimentos. Esos son los 4 elementos más importantes que se procesan en distintos niveles de complejidad dentro de un establecimiento de salud. Y la conducción y administración, que no tiene nada raro, conducción propiamente dicha y administración. Todos estos elementos pueden entenderse desde la tecnología central o desde la tecnología de apoyo con cierta individualidad. Por ejemplo, yo digo que la atención de internación es una tecnología central que necesita elementos de apoyo que están localizados en otra área del establecimiento,
Pero puedo decir que cualquier elemento de apoyo tiene dentro de una tecnología central. Si yo, dentro del área de internación, tengo un box de extracción de muestras para análisis clínico, eso es una tecnología de apoyo que tiene un local, en realidad la tecnología central del establecimiento en el área de internación. Pero además, ese mismo establecimiento tiene un área donde están los laboratorios donde se procesan las muestras. No quiero desplazarme más con esto, es muy fácil de entenderlo, pero no siempre se entiende cuándo es más importante o cuándo es menos importante dentro de un flujo de circulaciones, por ejemplo, cada uno de los lugares o espacios donde estas tecnologías se desarrollan. A raíz de esto, diría, aquello que puse en primer lugar, que es lo funcional, en el programa más o menos se establece con este mismo criterio cuáles son las áreas, cuáles son las funciones que se realizan dentro del establecimiento. Yo diría, cualquier proceso dentro de un establecimiento de estos se realiza a través de funciones, actividades y tareas. Un local, tal como está expresado en un programa arquitectónico como que ustedes tienen, probablemente sea una función. Pero dentro de esa función local hay actividades que pueden estar configurándose por áreas dentro de ese local, y hay tareas que en general tienen que ver con el manejo muy, diría, microscópico, si quieren, del proceso. Yo diría, una función tiene que ver con el espacio local, una actividad tiene que ver con algún área dentro de ese local específica para algo, y una tarea en general tiene que ver con procesos que hacen manualmente o mecánicamente, pero con algún elemento del equipamiento. ¿Está claro? Si yo hablo de un consultorio de ginecobstetricia, todo el tema del examen físico, etcétera, se hace de la misma manera que en un consultorio clínico, pero el de ginecobstetricia necesita un área de sanitario para poder resolver algunos procesos que pueden ocurrir en el transcurso, digamos, de la revisación. ¿Está claro? Pero además, si yo tengo que hacer una pequeña curación o un pequeño estudio, y tengo una mesada, ahí las tareas seguramente se van a hacer usando nada más que equipamiento o instrumental, y son parte, digamos, del equipamiento total del establecimiento. Si quieren, en este momento podemos hacer una consulta, si hay dudas con respecto a esto, si lo entienden, si no, si es demasiado elemental, genial, pero si están pensando que falta o que sobra algo. ¿Alguien tiene algún comentario? Ricardo, para empezar y romper el hielo, elemental seguro que no nos parece, nos parece ultra complejo y nos da un montón de datos de raíz, ¿no? Que uno por ahí, el programa ya llega elaborado y desmenuzado, esto va para atrás del programa. Bueno, justamente lo comenté varias veces, pero lo vuelvo a... que el programa está armado por vos, justamente, el programa de necesidades que tenemos, lo comenzaste vos con tu trabajo allá por el 2015, creo. Así que bueno, está bueno ligarlo, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta. Yo sigo estudiándolo, la verdad que no tengo ni la capacidad de todavía hacer una consulta. ¿Alguno tiene algo particular o algo que de lo que se viene hablando? Bienvenido. Yo tengo una pregunta en relación a que la parte de docencia e investigación te aparezca a vos como algo central. Por lo menos en mi caso siempre lo vi como, no sé, lo tengo separado al programa de salud, como que la gente entraría directamente
a realizar algo a ese sector del edificio, pero nunca lo relacioné como algo central del programa, como que lo vi como una ala aparte siempre. Entiendo que si uno mira esto desde el resultado físico que es el espacio, puede no entender por qué es central, ¿no? Pero si vos lo mirás desde la conceptualización de qué es la salud y cómo la salud se nutre del conocimiento a través, digamos, de la investigación y de los procesos, si querés, estadísticos. O sea, un médico atiende casos, ¿no? La casuística de una enfermedad puede ser, puede llevarte por la misma enfermedad, de acuerdo a la casuística que el tipo va viendo a medida que va atendiendo pacientes con esa enfermedad, lo van a llevar a montones de conclusiones que generan distintos tipos de conocimiento. Entonces, cuando vos decís, si se genera conocimiento porque investigás sobre los casos que atendés, tenés que poder transferir ese conocimiento y debe ser parte esencial del proceso de los eventos de salud y enfermedad. ¿Entendés lo que digo? No es un problema de localización del espacio, es un problema casi filosófico. No podríamos, o sea, naturalmente existen las acciones de docencia y de investigación en un establecimiento, aunque no pretendas tenerla. La vas a tener porque un jefe de servicio se va a reunir con sus médicos asistentes y van a estar discutiendo en un seminario qué está pasando con el caso de Juan y de María, que son la misma enfermedad pero que tienen reacciones distintas. Eso es investigación y docencia. Pero además, como esto hay que incorporarlo para que el sistema se nutra, hay espacios que deben ser pensados para que esas cosas ocurran. Entonces vos podés llegar a tener aulas, podés tener boxes de reuniones, podés tener sectores de por ejemplo, tecnologías de diagnóstico y tratamiento que tengan áreas para investigaciones específicas de acuerdo a la especialidad que ese establecimiento tiene. Entonces yo te diría, es un problema más de concepción de la salud que de necesidad o importancia del espacio. Pero los espacios existen y también es cierto lo que decía Néstor la otra vez, ¿no? Néstor, bueno, que los sectores de docencia e investigación no tienen por qué estar relacionados directamente con el público. Entonces él los mandaba arriba, que está bien, es lógico. Los sectores de docencia e investigación en un hospital o en un establecimiento de salud, cuando tiene ese establecimiento la magnitud que permita tener docencia e investigación, porque también se usa para incorporar a los sistemas convencionales educativos. Es decir, una facultad de medicina necesita el lugar donde los alumnos puedan hacer sus prácticas, y eso en general se hace en los hospitales que están preparados para eso. Pero entonces, no pensemos la importancia del espacio, pensemos la importancia del conocimiento y de la acción en el sistema de salud. ¿Qué significa la docencia y la investigación? No tiene modalidades porque cada modalidad de docencia e investigación tiene que ver con el tipo de establecimiento que sea, con la especialidad, con los alumnos que reciba o con el tipo de eventos que se realicen para fortalecer eso. ¿Está claro? En general, cuando los hospitales son además llamados hospital-escuela, tienen algunas cosas parecidas a las que encontrás en una universidad, tienen aulas, tienen salas de reuniones y pueden tener laboratorios de investigación específicos o áreas de investigación específicas. No es el caso del rol del que ustedes tienen, que debe tener algo, no me acuerdo del programa, pero que de todas maneras es un rol de un establecimiento ambulatorio donde no habiendo internación, en general la casuística no tiene un seguimiento que permita un proceso investigativo, digamos. Si cuando vos tenés un paciente internado, y si es con algún evento o alguna enfermedad que lo obliga a estar mucho tiempo internado, hay un seguimiento que te permite además investigar sobre el proceso. Pero digo, es conceptual.
Entiendo Claro. que donde se hace salud, se hace docencia e investigación. Perfecto, nosotros teníamos también en el programa una parte de educación, entonces yo el de docencia lo relacioné enseguida con lo de educación y no tanto Sí. con salud. Ahora te entendí. Sí. Perfecto. Está bien, está bien. Bueno, Gracias. esperen, voy a sacar este un minuto porque voy a agregar un nivel de complejidad a esto, porque no terminó ahí la complejidad. Esperen, porque tengo que ver cuál era. Eh, no sé por qué no salgo de esto. ¿Ustedes me ven a mí ahora? ¿O todavía están viendo lo anterior? No, no, está perfecto, Ricardo. Dejaste de Bien. compartir un par de veces Sí, y pero esperá porque compartiste. sí. Pero que compartir era lo mismo. No sé No, por qué. eran 3 diapos nada más, no sé si era no era una presentación entera, me parece. O Ah, pues, no, bueno, no, porque yo en mi monitor no la estaba viendo, entonces, esperá, por alguna razón no la podía ver. Tengo tantas cosas acá que no. sí, si Esto te es es. más fácil, cuando vos, antes de compartir, abrí lo que quieras compartir. Ponételo en primer plano y por ahí cuando pones compartir, el Zoom te lo pone más fácil para compartir. No, no, sí, sí, no, yo lo tengo todo en primer plano, pero por alguna razón no está tomando el archivo que estoy buscando, no sé por qué. A ver, acá está, sí, perdón, ahora lo encontré, no, está perdido. Bien. ¿Están viendo ahí la matriz? Sí, Perfecto. Bien. Entonces, hasta ahora nosotros hablamos de tecnologías centrales de apoyo, servicios, si quieren llamarlo, está bien, cuando vayan a un hospital o a un centro de salud, a eso lo van a llamar servicio laboratorio, de imágenes, etc. Pero ahora hay otro cruce que hay que conocer. Digamos, no es importante en este momento que ustedes aprendan la denominación, digamos, de lo que vamos a ver, pero sí saber que existe, porque eso les puede traer en esta instancia la necesidad de conocer algún aspecto un poco más pormenorizado para identificar cómo es el diseño de un espacio determinado en el programa que tienen. Entonces, por el otro lado, ustedes tienen que todas estas tecnologías pueden ser realizadas de acuerdo a una especialidad médica determinada. Entonces, si yo miro la atención ambulatoria y la internación, esperá, porque tengo que ir para atrás. Si yo miro la atención ambulatoria programada de urgencia y después esto se verifica también en la internación, tengo las 4 especialidades básicas que además cada una tiene sus especialidades médicas, que implican que los procesos que se realizan en cada uno de los espacios pueden ser diferentes. Entonces, la clínica médica es una de las básicas, pero que además adentro tiene la alergia, la cardiología, la dermatología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas especialidades que pueden generar necesidades específicas que condicionen la unidad funcional, digamos, o condicionen parte de esa unidad funcional. ¿Está claro? No es necesario que ustedes se metan en este tema ahora, pero sí tienen que saber cuando vean con una lupa las áreas de, en este caso, la atención ambulatoria, cuáles son las especialidades médicas que se van a tener ahí adentro, para ver si el local que las contiene tiene todos los elementos espaciales y físicos necesarios. Después tenemos, no sé por qué esto no funciona.
No. La clínica quirúrgica, donde las especialidades son otras. La tocoginecología, que saben que eso es mezcla de ginecología y obstetricia. La única ventaja de esta especialidad es que la mayoría de los pacientes en los sistemas de salud normales en realidad no son enfermos. Son mujeres sanas que están embarazadas, por ejemplo. Y eso es una buena noticia. La pediatría, con sus especialidades. La salud mental, a esto hacía referencia la otra vez Néstor. La salud bucal. Y lo que es específico de guardia o de urgencias. Que siempre en las guardias de urgencias tienen que estar presentes las básicas. O sea, la medicina clínica, la cirugía, la tocogineco y la pediatría. Y la salud mental. Estas cosas las dijo ya la otra vez Néstor. Entonces, sin entrar a leer qué hay en cada una de esas listas, tienen que imaginarse que la complejidad en la organización del establecimiento de salud que se ve en la matriz de arriba, además puede estar condicionada por las especialidades. Cuando nosotros hacemos ejercicios como el que están haciendo ustedes, siempre le estamos dando el rol al establecimiento que queremos que se diseñe, un rol de lo que habitualmente se llama hospital o centro general, digamos, no especializado. Hay hospitales que son especializados en alguna de esas especialidades que ustedes encuentran ahí abajo, y que entonces tienen una condición que se aplica a todo el establecimiento. Los especializados a veces requieren algunas tecnologías de diagnóstico y tratamiento y otras no. Un hospital general debería tener por lo menos las tecnologías de diagnóstico y tratamiento que ustedes ven en esta matriz. Pero la cosa no termina en la complejidad de la matriz, sino que termina en ver la totalidad de la especialidad médica. Hay una gran confusión, a veces, entre lo que se considera servicio, tecnología, y lo que se considera especialidad. Entre los médicos mismos no se ponen de acuerdo. Y a veces a una especialidad la llaman servicio, siendo que la especialidad tiene una manera de atacar los problemas referidos a esa especialidad que está normatizada. Se lo digo de otra manera. Un consultorio puede servir para montones de especialidades distintas, y el 80% de las actividades y tareas que se hacen en un consultorio son comunes a todas las especialidades. No obstante, ustedes pueden tener la particularidad. Si yo en una zona que analicé para ver qué problemas hay, generé un establecimiento con un rol específico para atender los problemas de tuberculosis que hay en esa región, entonces ahí seguramente va a haber una especialidad específica. ¿Está claro? Y a lo mejor es la preponderante incluso. Bueno, esto solamente era para agregar y saber que existe esa nueva complejidad. Yo diría que en este punto, no sé si me dejan revisar un poquito. Bueno, ustedes me están viendo a mí ahora, ¿no? Sí. Sí, claro, Ricardo. Bueno, yo diría, lo único que nosotros, seguir con esto es eterno. Hay un eje de, había dicho antes, de procesos, hay un eje de metodologías, hay un eje de contexto. Lo que vimos con respecto a cómo se comporta un sistema de salud en relación a los factores de riesgo y a las acciones que hay que hacer, es contexto, por supuesto, pero después hay otros contextos. Hay otros contextos que tienen que ver con la evolución del conocimiento en relación a la disciplina, y otra vez se plantearon algunas preguntas referidas a eso. Si los hospitales tienen que tener
entrepiso técnico o no tiene que tener entrepiso técnico. Y se dieron algunos ejemplos, y yo diría, el problema de las instalaciones complementarias de los hospitales no es tan grave, y hay en este momento mucha tecnología para que puedan ser resueltos sin entrepisos técnicos. El caso que se habló la otra vez, que era el del Garrahan. El Garrahan no es que tiene un entrepiso técnico para pasar conductos, además tiene ductos horizontales y verticales, pero el entrepiso técnico del Garrahan surge de un tema de innovación de ese momento, en la década del 80, en realidad se diseñó todavía en la década del 70, como bien dijo Néstor, que era tratar de incorporar algunas tecnologías mecánicas que se estaban apareciendo en ese momento. Entonces el entrepiso del Garrahan tiene un sistema de transporte de insumos hospitalarios por carro que circula por ese entrepiso todo computarizado. Ni lo saben esto ustedes. Probablemente en este momento del Garrahan eso ya no funcione. Eso era un descubrimiento del momento. Mirá, hay hospitales importantes en el mundo que están teniendo el sistema de distribución de insumos. Todos los carros que transportan todos los insumos y todos los elementos que circulan por un hospital están en un piso adheridos a un sistema de rieles donde se les pone origen y destino en una computadora y en un horario, y eso llega hasta el área, ¿no? donde necesitan los insumos. Eso fue la teoría. La verdad, yo, para ser sincero, cuando se inauguró el hospital yo participé, debe haber sido en el 82, 83, 81, ya no me acuerdo. En realidad tardó un par de años en ponerse en operación el hospital. Y eso era muy lindo para ir a verlo, pero nunca funcionó bien. Y para eso hay una planta completa. Ya no es un entrepiso técnico de baja altura, es un entrepiso técnico casi de la altura de un nivel común. Pero también había cosas que eran de innovación en ese momento, pero mecanizadas. Todo el sistema también de circulación de historia clínica en papel por tubos neumáticos. Esa es una tecnología que en Estados Unidos se usó mucho, inclusive en las oficinas, donde vos mandás de un local a otro por un tubo neumático que tiene que cerrás los papeles en una cápsula, metés la cápsula en ese tubo y va a parar a... Esas cosas, la verdad que el avance de la tecnología digital está superando cualquier invento técnico o tecnológico que sea mecánico. Hoy lo digital resuelve casi todo. Ni hablar de lo que significa el almacenaje de cuestiones que se elaboran en estos procesos, como son las historias clínicas, cuando eran en papel, sigue siendo mucho papel todavía. Bueno, los depósitos de historias clínicas en los hospitales eran monstruosos. Estoy hablando de hospitales del nivel del Garrahan. Hoy todo eso es digital, y el que todavía no incorporó la tecnología digital es porque está muy atrasado, pero en cualquier momento lo va a incorporar. Y la evolución, por eso digo contexto histórico, en 40 años ocurrieron muchas cosas que cambiaron la concepción tradicional que se tuvo. Entonces las preguntas del otro día hoy no tienen mucho sentido. Si necesitas entrepisos técnicos, yo te diría, vos vas a necesitar siempre ductos, cada vez más chicos los ductos, porque además también hay una tendencia a que la tecnología que hay que mecanizar, como por ejemplo todas las termoeléctricas y qué sé yo, no solamente se achican los aparatos, sino que se sectorizan. Hoy es impensable tener un sistema de aire acondicionado central, qué sé yo. Entonces, vos no necesitas una gran sala de equipos como tiene el Garrahan, que no sé si estará funcionando. Seguramente haya ido eso derivando en sectorizaciones por piso y por zona de la planta. La otra discusión que se planteó otra vez, la altura o no la altura, o no altura. La verdad es que hoy la concepción es que debiera ser lo más horizontal posible.
Y si uno asocia un poco lo que describimos al principio de la charla, que el rol de un establecimiento de salud es el producto de un proceso de planificación, e investigación y análisis, donde se piensa el ámbito físico, el ámbito social, la situación de salud. Un programa funcional y arquitectónico para un establecimiento de salud está ya pensado en el mismo proceso con un terreno definido. Entonces uno tiene que elegir para determinado rol de un establecimiento el terreno que sirva para eso. Pero puede que eso no pase, o puede que no haya terrenos. En Argentina la verdad que el tema de la tierra es muy importante. No hay. Yo trabajé mucho en educación y hemos dejado de hacer muchas escuelas porque las provincias no tienen lugares, en el lugar donde la escuela, en el barrio donde la escuela se necesita, no hay no hay terrenos. Entonces, puede ser que haya un caso, y mucho más si es un caso hipotético como el de ustedes, donde es importante el ejercicio que también incluya algunas variables que puedan transformarse en un problema, para que ustedes tengan alternativas de solución. Entonces, puede haber un hospital en altura, nunca sería como en clínicas, porque el clínicas en realidad es de una época donde el hospital en altura era viable conceptualmente y hasta deseable en algunos casos. Después se demostró ampliamente que no es ni deseable ni viable. Pero digo, si hoy ustedes tienen que lidiar con un código urbano en un lugar donde no hay muchas posibilidades, tendrían que resolver el tema con situaciones alternativas, digamos, que permitan resolver el problema planteado adecuadamente. No necesariamente hay una sola solución, siempre va a haber soluciones alternativas. Entonces, es una discusión que creo que no la van a tener igual, porque Axel me comentaba que el terreno donde ustedes tienen que implantar tiene suficiente espacio. Y digo, bueno, yo diría, primer factor de lo que me planteó Alex en importancia es la funcionalidad, y que en el programa ya hay una concepción que debería ser respetada. Por lo tanto, si yo evalúo un resultado, tendríamos que mirar que los aspectos funcionales de relaciones entre las partes se correspondan con esta concepción que acabamos de ver. El otro tema, para mí, segundo en importancia para este ejercicio, es el tema de humanización. La salud en el mundo tuvo etapas en los distintos países, inclusive en los desarrollados, donde la concepción era totalmente deshumanizada en términos de que el paciente no importa, importa los recursos, el dinero, el conocimiento en sí mismo, digamos, no como el resultado de un proceso donde ese conocimiento aplicado resuelve el problema. Y había montones de otros factores también de contexto. Es decir, un hospital que tiene 100 años como el de niños viejos, no sé si no tiene más ya, pero que es un pabellonal que se fue transformando en el tiempo, pero de todas maneras responde también a una concepción donde el paciente tiene una visión del otro lado del sistema, es decir, desde los médicos y desde los administradores, donde no tiene la importancia que tiene que tener, donde es admisible que se puedan poner 20 o 30 enfermos todos en un mismo espacio, donde es admisible que el trato entre el médico y el paciente esté mediado por otros participantes no responsables, montones de cosas. Entonces, en términos de humanismo o humanidad, lo primero que hay que pensar en un sistema de salud es que el paciente es lo más importante, como lo dijo Néstor otra vez, pero esto hay que llevarlo a la práctica,
y que la sensación que tiene que tener ese paciente dentro del sistema debe ser totalmente humanizada, porque ya el hecho de estar adentro del sistema implica un problema grave para su situación mental y social. Entonces, hay montones de factores que hay que contemplar y que se van a traducir, ahora sí, en lo que es el objeto arquitectónico, que es además objeto del estudio de ustedes, y que además es el objeto nuestro como profesionales. Yo estoy poniendo cosas importantes, pero siempre las cosas importantes están por debajo del objeto principal, que es la arquitectura. Ahora, con esa arquitectura uno puede mejorar el funcionamiento del sistema y puede mejorar la atención a los pacientes a través de las condiciones de esa arquitectura, del espacio, de las relaciones con otros elementos, desde la relación afuera-adentro, o espacio público, espacio interior, desde las condiciones de los espacios de confort que ese paciente tiene que tener en cada una de las instancias y para cada una de las tecnologías. Una cosa son las esperas de los consultorios externos o las esperas de las áreas de emergencia, que deben estar relacionadas con la situación de bienestar que el paciente necesita para sentir que dentro de un sistema que te condiciona, digamos, negativamente, podés superar la instancia. Entonces, aquí la arquitectura, si bien uno puede decir, mira, en los temas del hábitat, el objeto arquitectónico es el objeto arquitectónico, valga la perogrullada. Pero hay algunos temas del hábitat donde el objeto arquitectónico puede intervenir en la cuestión humana, para que las condiciones que se dan mientras uno está usando ese objeto arquitectónico sean lo más humanizadas posible. Y esto va a tener que ver con las otras cosas que siempre contemplamos, y a veces hasta las tendríamos que usar: la espacialidad, el color, la luz, la forma, montones de cosas que pueden condicionar favorablemente esta circunstancia. Entonces yo diría, importante es eso: funcionalidad, respetar lo que se necesita, porque es algo, es como una máquina eso, digamos. A veces hasta no funciona. En general puede funcionar mal, pero a veces no funciona. Y la condición de humanización de esa arquitectura. Todo lo demás es igual con cualquier tema del hábitat, la relación, espacio público, todo eso puede ser considerado de la misma manera que otro tema. Esas dos cosas son fundamentales y me parece que son las que fijan los principios del diseño que ustedes hagan. No sé qué más. Genial, Ricardo. Mira, te propongo, a ver cómo venís vos. Son 11:25, yo corto la grabación, pero por un tema de gestión nuestra, no importa, y volvemos a retomar, si vos estás dispuesto y tenés tiempo, hacer un paneo muy rápido por los trabajos. Tenemos aproximadamente 10 trabajos para verlos en 1 minuto cada uno. Dijimos casi que con el entendimiento que vos tenés del tema, los veas con un relato muy, muy cortito de los autores, que le pongan el eje que ellos quieren, y después un comentario sobre esto. ¿Te parece bien? ¿Estás con tiempo? Sí, está bien. Dale. Genial. Bueno, corto la grabación. Sí. ¿Salimos y volvemos a entrar? No, nos mantenemos. Yo corto la grabación